Luis Gasulla es un colega, un periodista argentino que investiga y sigue muy de cerca esa realidad. Luis, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? El Muy placer bien. es mío. Bueno, sos Gracias. un agudo observador y permanente relator de lo que sucede en la Argentina. En las últimas horas, nueva movilización. El lunes hubo en todo el país, con un banderazo fuerte notado, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué escenario estás viendo desde lo político institucional a partir de esto último, que mucho se mezcla con lo que vos seguís, ¿no? Que son los reclamos de mayor justicia y las investigaciones incluso que hiciste sobre lo que ocurrió durante los 12 años de Néstor y Cristina de Kirchner? Fundamentalmente me parece que es el mismo escenario que se viene dando en la Argentina desde el 2012, noviembre del 2012, es una de las primeras manifestaciones importantes, gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, que un sector importante de la clase media, del sector productivo de la Argentina, le ha perdido el miedo al poder hegemónico de los Kirchner y se manifiesta en las calles. Ahora, en tiempos de cuarentena, tal vez haya menos gente, pero cada vez han sido más multitudinarios los banderazos, los bocinazos en distintos distritos de la Argentina. Hay provincias del norte argentino en el que en el siglo XXI no ha habido manifestaciones, excepto con algún hecho policial aislado, y ahora empiezan a volverse habitual los reclamos por más ciudadanía, más democracia, más libertad, más república, y que se respete la división de poderes y que no se ataque a la justicia y al periodismo independiente. Eso está pasando en el norte argentino sobre todo, y me parece que el gobierno, criticando, ninguneando a las manifestaciones ciudadanas, va a generar que crezcan aún más, porque no es un gobierno que acaba de asumir de 10 meses, sino que es un gobierno que ya lleva casi 13 años. Hay una continuidad que se nota en lo que expresa el gobierno y en la recepción que tiene esas medidas políticas, sociales y económicas que toma el gobierno de parte de la mitad del país que no ha votado kirchnerismo en las últimas elecciones. Luis, y si bien son, y se dice mucho, son varios los temas que la gente lleva en el reclamo, ¿no? Porque algunos van por la parte económica, por lo que es estrictamente las libertades, lo institucional, también el tema sanitario, pero el tema de la impunidad, ¿no? Estamos condenados a la impunidad porque finalmente las causas de fondo en el país no han avanzado y todo lo que se dijo de los cuadernos, los bolsos llenos de billetes, como que quedó en la nada o queda en la nada. ¿Estamos condenados a eso? ¿Sos optimista o cuál es tu visión al respecto? En realidad, Néstor, las causas avanzan, se han ralentizado algunas de ellas, pero están elevadas a juicio oral y público. Lo que no avanza y que es mucho más inteligente el espacio gobernante, el oficialismo, el kirchnerismo, es en la difusión de esas noticias judiciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han confirmado procesamientos e incluso condenas en la tragedia de Once, la tragedia ferroviaria, a pesar de un montón de operaciones mediáticas expresadas anteriormente a la confirmación de las sentencias. Pero esas noticias no llegan a la opinión pública, pasan casi desapercibidas. ¿Por qué? Porque en la Argentina se está viviendo que hay un sistema de medios muy bien orquestado que genera un ministerio de la propaganda, que es lo único que funciona realmente en la Argentina y que ya viene ocurriendo desde cuando era oposición ese sistema de medios y que no había pasado antes en la Argentina. Vos tenés un sistema comunicacional en la Argentina que hace política partidaria y que todo el tiempo te genera operaciones, campañas y noticias falsas. Eso cala en el que piensa, el que cree y consume esas noticias y también en el que no las cree, porque supone que, por ejemplo, los cuadernos de Centeno eran fotocopias, que los arrepentidos estaban guionados, que se perseguía políticamente a un opositor, y la verdad que en las causas judiciales eso no se expresa, pero en el sistema mediático de desinformación queda instalado, porque bueno, es el viejo axioma, miente, miente que algo quedará. Ahí estábamos viendo recién la portada de tu último libro, que además debo felicitarte, Érase una vez en la Argentina. La verdad que es un trabajo fantástico de Luis, que tiene un montón de páginas y que has desarrollado así, un montón de aspectos que hacen a este tiempo y a lo que estamos hablando. ¿Qué te llevó cuánto realizarlo y cómo resumirías lo que tenés ahí y exponés en ese trabajo, Luis? Néstor, el libro fue un año de trabajo de investigación con sucesivas entrevistas
pero me focalicé casi 18 horas por día, dormía muy poco en estas últimas semanas de cuarentena, desde marzo hasta la publicación del libro, para leer 2 o 3 causas fundamentales para entender esta Argentina, que es la causa Dolores, la causa Lomas de Zamora, que tienen que ver con lo que es los servicios de inteligencia, la relación con el periodismo y cómo se arma una gran mentira en la Argentina. Ese es el eje del libro, de qué manera nos mintieron a los argentinos, quiénes y cómo armaron las operaciones de prensa y cuál es el ministerio de la venganza y de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo único objetivo es zafar de las causas judiciales y encarcelar a los opositores y arrodillar a los jueces y fiscales que la investigaron y sobre todo destruir al periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque está prohibida o quieren prohibir la investigación en la Argentina, asociándola con el espionaje, asociándola con la cloaca, asociándola con la extorsión, lo cual es absolutamente falso y eso le ha costado el descrédito a grandes colegas periodistas en la Argentina que viven escrachados y viven perseguidos incluso judicialmente. Lo último, ¿vos creés que eso podrá terminar siendo así? O, por ejemplo, con las marchas y estas movilizaciones de la sociedad, ¿va a haber un freno que en algún momento la va a descartar? En las últimas horas publicaba una nota en el diario La Nación que se llama Las horas más oscuras de la Argentina. Me parece que las semanas que vienen van a ser muy difíciles para la Argentina, no solo en materia económica, sino que se va a seguir radicalizando el gobierno y va a tratar de cercenar las libertades individuales y la libertad de expresión en la Argentina. Es una batalla que tendrá que dar la clase media y el periodismo en la Argentina. El problema que tiene hoy en nuestro país, como ha pasado en Venezuela, es que hay un sector de la clase media, un sector del periodismo que festeja que se persiga al que piensa distinto, y eso realmente es muy triste. ¿Quién maneja el poder, a tu entender, en Argentina, Alberto o Cristina? Cristina Fernández de Kirchner. Alberto es un empleado, es un vocero de los deseos de Cristina y ha venido para garantizarle la impunidad. Es el contrato que establecieron cuando Cristina lo eligió su candidato a presidente, Alberto Fernández. ¿Y hay capacidad de reacción de Alberto? O Alberto, se habla mucho de coalición de gobierno. ¿Vos creés que es una coalición lo que está en el gobierno o es lo mismo que se expresa con una figura como presidente y otra con el poder? No, yo creo que el peronismo está, como dijo el expresidente Macri, está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner de hace una década. No se ha podido liberar porque los votos, el electorado duro lo tiene Cristina, no existe el albertismo y el peronismo va a pasar un momento muy duro o se eternizará en el poder si cumple su sueño Cristina Fernández de Kirchner de que el próximo presidente sea su hijo o un representante de la cámpora. Yo no creo que eso sea posible, creo que la historia de la humanidad demuestra que los autoritarismos, los totalitarismos terminan perdiendo la batalla de la historia, a pesar de lo que dijo Cristina, ¿no? Que la historia ya la absolvió y que los que la investigaron van a ser los condenados por la historia. Creo que ahí Cristina se equivocó y que el final va a ser distinto. Luis, gracias por tu tiempo y una vez más felicitaciones por tu libro. Muy amable. Gracias a vos, Néstor. Gracias. Luis Gasulla, un periodista argentino, hablando de la realidad, la impunidad y la justicia.